Bueno. Hola, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Iniciando las clases de cultura ashánica. Con todos los decididos y animados a poder valorar esa cultura, el día de hoy vamos a empezar con esa nueva clase que es básicamente para poder difundir y poder valorar esa gran cultura ashánica. Soy Nilton Néstor y estamos para poder servirlos. Dudas, preguntas a través del inbox y estamos ahí para poder ayudarlos a responder sus dudas, preguntas o algo más adicional de poder aprender de las clases. Chiteneri, Fiorella. ¿Se me escucha todo claro? Ok. Chiteneri, Fiorella. Buenas noches, mucho gusto. Les saluda Nilton Néstor. Bienvenido a la clase de hoy. Pues he estado conversando con el micro apagado. Vamos a esperar a los compañeros de clase que puedan ingresar. Vamos a estar por el momento escuchando. Oh, buenas noches, Verónica. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Chiteneri. Le saluda Nilton Bueno, Néstor. Mucho gusto. Bienvenida a la bueno, clase de hoy. gracias. Se me escucha todo claro, ¿verdad? Me confirman. Sí, sí se escucha claro, profesor. Kametsa. Muy bien. Vamos a estar esperando a algunos compañeros que entren a clase para poder empezar. Pues nos falta como 3 estudiantes más que ingresen. Esperemos en el transcurso de la clase que se puedan unirse con nosotros.
Genial, muy agradecido. Pero ante todo, quería confirmar con la señal si se me escucha, todo claro. Sí, Fiorella, cuéntame cómo va con su señal. sí, por ahora todo bien. Muy Por- buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Genial, entonces soy Nilton Néstor, pues el docente que les va a ayudar a llevar este curso, y el objetivo es que ustedes puedan practicarlo constantemente en casa para que de esa manera pues ayudarles. Justo el día de hoy vamos a ver, ¿no?, los medios que nos ayudará a que nosotros podemos que fluya nuestra conversación, ¿no? No solamente para poder lograr el objetivo como por ejemplo en el campo laboral, sino también que esto sea algo constante en nuestra familia y poder ayudarles a ellos. Y pues esta es la clase de idioma Shaninka, Obame Tinkari, que es docente, maestro, profesor, Obame Tinkari, que estamos empezando este mes de julio. Ustedes pueden encontrarme en Facebook, que está con Cultura Shaninka, que es el grupo. A ver un momento, una de sus compañeras está. Buenas noches, sí. Un momentito. Ok, un momentito. Usted está en el grupo que le agregué, no sé si se dio cuenta. Ahí está el link. Ok, de todas maneras yo le envío. Está bien, gracias. Si Siteniri Wheeler. Titteneri Ovamentinkari Néstor. Cameta, cameta. Entonces un momento, una de sus compañeras que se le dificulta, ahorita le enviaré el link para que pueda unirse con nosotros. Comienza. Ahí está. Entonces, como les decía, ¿no? El objetivo del curso es que ustedes puedan dominar el idioma, poder encontrar como pues en el campo laboral y también en el hogar, que esto sea algo que les va a ayudar constantemente. A ver, un momento. Vamos a aceptar Xiomara. Siteniri. Ok, ahora sí. Se me escucha todo claro, ¿verdad? No hay ningún inconveniente con Comienza. la señal. Hola Xiomara, buenas noches, ¿cómo está? Le saluda Nilton Néstor, mucho gusto. ¿Se me escucha claro? A ver, ¿me confirma? Bueno, sí. Perfecto, entonces vamos a regresar ahora. Genial. Como les decía, de que este es el curso de idioma Shaninka que vamos a llevar en este transcurso de este mes. Soy el docente Nilton Néstor, que les acompañará en el transcurso de su aprendizaje. Me pueden encontrar en Facebook con Nilton Néstor, también en el grupo de Cultura Shaninka, el canal de YouTube que pronto le estaremos mejorando y dando nuevos toques ahí en cuanto al aviso publicitario, como videos cortos de lo que vamos a aprender aquí, ¿no? Y es el correo electrónico que manejo y también está en mi cuenta de TikTok, para que de esa manera quizás ustedes son, pues ahora vamos a ver la importancia de la cultura Shaninka. Esta es una gran... Se podría decir de que en estos últimos tiempos de lo que he podido vivir, he podido ver de que se están dejando de lado esa cultura. No están valorando en las mismas comunidades nativas, ¿no? Entonces vamos a pedir la ayuda de... A ver, un momento, por favor.
Perfecto, ahora sí. A ver, le pedimos a Verónica. Verónica, cuéntanos, ¿cuál es su objetivo de que usted tiene el poder aprender sobre el idioma Shaninka, ¿no? Cuéntanos como en 2 minutos. Bueno, buenas noches. Bueno, mi objetivo es de aprender el idioma ashánica porque mis abuelos de mí sí hablan ashánica y yo como nací entre mestiza y ashánica, yo ya no me enseñaron, no practiqué. Aparte, yo estoy estudiando para profesora bilingüe y yo entré como ashánica y yo tengo que aprender, aparte de eso, tengo que aprender, sí, porque son mis raíces, esa es ashánica también, pues sí, tengo que aprender, aunque sea ya de adulta, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Verónica. La verdad que para poder aprender un nuevo idioma, una nueva lengua, no hay una edad específica y estamos dispuestos a ayudarlo, ¿no? Como cultura Shaninka para poder valorarlo. También está Araceli, que no lo veo tan claro. A ver, Fiorella, a ver, Fiorella, cuéntanos su expectativa sobre poder aprender, el objetivo más que nada, ¿no? En 2 minutos. Buenas noches, profesor. Bueno, mis raíces de mí también son, mi mamá es ashánica, mi papá igual también. A mí me encanta aprender de todos los idiomas. Peor, mejor es que en la ashánica, ¿no? Donde yo vaya, pues yo puedo hablar donde yo vaya en muchas comunidades. Yo viajo, yo me voy en cada comunidad y quiero aprender para poder saludar, hablarles a ellos. Y me encanta. Eso Gen es todo. Y me sirve. Soy enfermera también y soy enfermera, soy técnica en enfermería, pero y me encanta ese idioma, todos los idiomas, me gusta aprender de todos los idiomas. Muchas gracias. Perfecto, perfecto, Fiorella, muy agradecido. Y cuéntanos, ahí está Araceli. Araceli, a ver, Araceli, cuéntanos su expectativa a poder aprender el idioma Shaninka. Su audio está apagado, Araceli, ¿sí se me escucha? Se apagó el audio. A ver, ahora sí. Eh, Buenas noches. A mí me gustaría aprender el idioma de Ashánica para así poder compartir y hablarse con mi familia, ¿no? Ya que es muy importante hoy en día todos los idiomas. Genial. Sí, justamente el idioma Shaninka o la lengua Shaninka nos abre muchas puertas, ¿no? Poder ver la realidad de lo que ellos viven en esta cultura, ya que se ha dejado de mucho tiempo, ¿no? Como por ejemplo los proyectos que llegan ahí, a veces se deja de lado y no tienen tantos beneficios de lo que nosotros podemos ayudarles, ¿no? Y cuéntanos, Wheeler, su expectativa al poder aprender el idioma Shaninka. Sitten Tinkari. Aparte de llevar la carrera de educación bilingüe intercultural, eh, es muy importante, ¿no? En lo que es la cultura shánica y más que nada su idioma, ¿no? Porque vayamos donde vayamos, vamos a comunicarnos también con ashánicas y todo eso, vamos a compartir su cultura y todo eso, y es importante, es primordial. Bien, Pasó. muchas gracias, Wheeler. Me gusta mucho su expectativa, ¿no? Entonces, en sí, el idioma Shaninka nos va a abrir muchas puertas. Por ejemplo, si nosotros aprendemos este idioma, nosotros podemos encontrar el campo laboral, ya sea en el río Tambo, en el río N o en el Perenne, que justamente este idioma sí se practica. Entonces, nos abre puertas que nosotros podemos interactuar con ellos. Ahora vamos a ver un poco más acerca de la cultura Shaninka. Entonces vamos a pedir, antes de ello, antes de empezar, en sí el objetivo de que esto, que ustedes lleguen a certificarse y que puedan lograr esta meta, ¿no? Que ustedes tienen ya para poder encontrar algo más en cuanto a sus metas que ustedes tienen personalmente, ¿no? Aprender una lengua, que esto les va a ayudar y les va a abrir mucho, ¿no? En el campo laboral. Entonces, aquí nosotros interactuamos, básicamente hacemos preguntas según el avance y a medida que ustedes si tienen dudas o preguntas, después de clase que termina, por interno pueden preguntarlo. Pero si es en el momento de clase, no hay
manera de cómo yo puedo hacer pasar ello, pueden preguntar lo normal y ahí con sus apuntes ustedes pueden estar anotando, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a hablar de la importancia del abecedario y otras cosas que podemos ver y más que nada el enfoque, ¿no? Cómo poder aprender el idioma. Genial, entonces vamos a empezar con Araceli. Araceli, ayúdanos con la primera parte de lo que nos habla acerca qué es la cultura Xánica. Disculpe, lo leo, ¿no? Perfecto, sí, nos ayuda con el festival. Ya. ¿Qué es la cultura Xánica? Es una, no lo puedo leer muy bien porque está un poco borroso. Y ahora sí, ahora sí. O lo agrando la letra, a ver un No, yo la momentito. agrandé. Ahí, ahí me Sí, está confirmo. bien. Perfecto. Sí, ahí está bien. Es una etnia amazónica perteneciente a la familia lingüística arawak. Los Xánicas son pueblos originarios de la Amazonía. Genial. Abecedario Xánico. Hasta ahí nomás. Muchas gracias. Entonces, vemos de que este es un grupo muy grande, ¿no? Que vienen de la familia Arawak, que estos son, se puede decir, dueños de la selva, porque ellos viven ahí, y parte de mis raíces, y sí, ellos también han podido tener esta, como esa descendencia, ¿no? Entonces, como he podido ver de que se está dejando de lado, por ejemplo, am, jóvenes que salen a la ciudad, se van a Lima, a otros lugares, regresan a la comunidad, pues como, bueno, yo no hablo el idioma Xánica, yo ahora hablo lo que es el castellano, entonces se olvidan de su cultura. Entonces mi enfoque es poder ayudarle a cada uno de ustedes para que puedan recordar de sus raíces y más aún en estas épocas que vivimos son muy, muy importantes. Ahora vamos a continuar. A ver, Verónica, ¿usted nos ayuda con el abecedario? Ok, a ver. El abecedario en el idioma Xánica consta de 19 consonantes y 4 vocales. Su pronunciación no varía mucho en cuanto a su forma de escribir, excepto algunas letras que sí tienen acento y fuerza de voz. Perfecto, muchas gracias. Entonces, eso es lo que vamos a aprender el día de hoy, de que el idioma Xánica consta de 19 consonantes y 4 vocales. Y parte de ello, lo muy, muy importante, es de que me imagino que ustedes se preguntan, ¿no? ¿Cómo yo puedo aprender o cómo yo puedo tener de, el dejo lexical, ¿no? En cuanto a la pronunciación. Entonces, en cuanto a la pronunciación en sí, a medida que ustedes constantemente lo practiquen, van a manejarlo muy bien en cuanto a la forma de que cómo usted se exprese, ¿no? Entonces, por ejemplo, una persona que vive en la comunidad nativa va a ser muy diferente a personas que están aprendiendo y uno lo detecta por el mismo por la misma forma de cómo ellos se expresan, ¿no? Y también vamos a ver en algunas partes, por ejemplo, ahí, ¿no? Que sí tiene un acento o un fuerza de voz. Entonces, eso vamos a manejarlo en el transcurso de las clases que nosotros vamos a tener para que de esa manera ustedes también pueden estar adaptándose, ¿no? Por ejemplo, he podido ver, ¿no? Personas que sí han aprendido el idioma Xánica, pero no tienen el acento como una persona que vive en la comunidad nativa. Entonces ahí uno se da cuenta, ¿no? Si es una persona que está aprendiendo o que es nacido en la comunidad nativa. Esa es la diferencia. Hasta aquí, preguntas, dudas, Fiorella, Wheeler. Por mí está claro. Genial. Ahora sí vamos a pasar en lo más importante que nosotros podemos tener, necesitamos poner en práctica. Entonces, cualquier idioma que nosotros vamos a aprender, necesitamos sí o sí aplicar lo siguiente, ¿no? Ahora, a ver un momento. Manera de aprender un idioma. Entonces, lo que yo deseo que ustedes puedan aprovechar de la mejor manera los medios
que les rodea, ¿no? En este caso, que nos rodea a cada uno de nosotros. Por ejemplo, la forma de escuchar, personalmente les invito, hay un canal, si ustedes han podido ver, que está en Ashiañane, en TV Perú, los sábados a las 6 de la mañana, que pueda mejorar en cuanto él escucha, ¿no? Y ahí también pueden, bueno, ahí se está llevando a cabo, ¿no? La forma de cómo ellos están ayudando a difundir este idioma. Y también poder ver el canal de YouTube, y que eso también le va a ayudar muchísimo. Aparte de escuchar, nosotros necesitamos hablar. Entonces, el poder hablar, la única manera que nosotros podemos ir adaptándonos en ello, imaginemos que Verónica se va de tour, ¿no? Pues entonces ahí en el tour se le presenta un lugar para poder visitar una comunidad nativa. Entonces, la manera de cómo uno puede aprender a hablar es poder escuchar primero, ¿no? Y también interactuar con las personas que viven en las comunidades nativas. Y eso ayuda muchísimo. Si ustedes tienen el privilegio de quizás una vez al año, por ahí cerca de una comunidad nativa, pueden ir a visitarlo y poder sacar provecho del aprendizaje de ello, ¿no? Entonces, también poder leer, ¿no? El poder leer ayuda muchísimo a que ustedes puedan ya tanto pensar en el idioma, también el poder hablar, y también vemos ahí el poder escribir. Entonces, estas son las maneras que nosotros podemos adaptarnos a este nuevo medio. Ahora vamos a pasar en lo siguiente. Ahí dice Zaparipe Sankenapatotansi Ashánica, abecedario Ashánica. Entonces, como nosotros venimos viendo de que en el idioma Ashánica se usan 19 consonantes y 4 vocales. La forma de que uno pronuncia es lo mismo. A se dice A. Aquí cambia. Dice va, que en español o castellano lo decimos B. Se pronuncia va. Y no utilizamos la C. Por eso está ahí tachado en X, que es la C. Ahora nos pasamos a la cha. Cha. Entonces, A, ba, cha. D no utilizamos. Entonces ahí vamos descartando, ¿no? ¿Cuáles son los consonantes que no se utiliza en la lengua shánica? E, normal, E. F no se utiliza, al igual que G, igual que H. Entonces aquí está tachado C y H, pero sí podemos utilizar la cha, o sea, conjunto entre la C y la H. Y después viene la I. Entonces aquí vamos a tener todo claro, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, a ver, aquí no encontramos una frase, pero bueno, por ejemplo, si yo quiero escribir Kitaiteri, que significa buenos días. Entonces muchas veces lo usan la Q o la C. Entonces la forma correcta de escribir esta frase es con la K de casa. Entonces hay que recordar mucho eso, que la C no se utiliza en la lengua shánica. Entonces vamos a pedir la ayuda de Verónica. Verónica, ¿está bien si usted nos ayuda la forma de pronunciar estas consonantes y vocales que estamos encontrando aquí? El mío no puedo ver, solamente quedado que es la cultura ashánica. Ok, Lo- probablemente sea problema de conectividad. no, estoy bien en mi conexión, pero no sé qué habrá pasado. Entonces voy a dejar de compartir un momento y nuevamente... Pero A esto... ver, Ok, un momento.
Ustedes sí me pueden lograr, a ver, ¿verdad? Wheeler, a ver, me confirman ahí. Ari, sí. ¿Cómo quiere que le diga el abecedario en Ashánica? Exacto, de lo que estamos viendo en la pantalla, solamente usted puede. Sí, porque yo al pantalla no lo puedo ver, pero le puedo decir el abecedario a ver si pronuncio bien. Ya, estoy volviendo a compartir. A ver. Sí, a ver. No sale el mío. Pero le Ahora, puedo decir el abecedario, a ver, no sale, está así hecho en negro, así, no sale, no sé por qué, pero mi conexión está bien, no sé por qué. sí, entonces debe ser el problema ello, porque muchas veces sucede eso, ¿no? Que se vuelve lento y entonces. Ya, ya, o sea, yo quiere que le diga cómo es el abecedario en Ashánica, Exacto, letra. la pronunciación y Ya, de la lo que pronto. estamos utilizando. Perfecto. A ver. A, ba, cha, e, i, ja, ka, ma, na, ña, o, pa, ra, sa, sha, ta, cha. Bueno, es a la T, la I, a la A no tanto le. Ya y termina en ya. ¿Así está Perfecto. bien? Sí, Ah, vamos a ok. estar viendo en el transcurso de ello, pero bueno, ya usted nos dio el antesala y un pronóstico ya de lo que consiste, ¿no? Y más que nada le pedía como en el PPT, pero bueno, gracias Sí. por ello. Es Sí, que de mí no sale, está oscuro, me se ha hecho oscuro la pantalla. ok, ok. Entonces vamos a pedir a Fiorella. A ver, Fiorella, confírmanos cómo vamos con el internet y ahí poder ver la diapositiva. Mi internet está bien, yo puedo ver, pues lo Perfecto, puedo entonces ver normal. nos ayuda lo que está en la diapositiva de color verde. A ver, yo tengo otro idioma, creo, yo le leo a veces, yo soy del Bajo, yo soy del Ucayali y lo hablo, creo, otra clase. Ahorita que estoy escuchando a, ba, cha, no sé, i, ja, ka, no sé, así creo que lo leo, pero bueno, yo voy a aprender. Perfecto, entonces de la pantalla lo que usted está viendo nos ayuda. Entonces, lo que está de verde A, es la forma ajá, de cómo se pronuncia. pronunciarse. Exacto. Ajá, Entonces, ok, lo que se en español normalmente está de color azul, de lo que ustedes puedan conocer. Entonces, para no confundirnos, enfocarnos en la Shánica sería esto. Es, entonces, todo correcto, ok. ¿verdad? Le escuchamos. ¿Hablo? Sí, nos ayuda. A ver, Entonces empezamos con a, la A y terminamos con la I. a, ba, cha, y creo que ese es. Lo escuché E bien. y después la Es I. E. Perfecto. Ah, ya, ves. E y después la I. Ok, voy aprendiendo. No sé cómo se pronuncia, pues. Genial. No se preocupe, ahí en el transcurso del aprendizaje todos vamos yendo aprendiendo juntos. A ver, está Araceli. Araceli, ayúdanos con la pronunciación. Ya. A, ba, cha, i. Perfecto. Entonces vemos la diferencia en cuanto a la pronunciación y la escritura. Entonces la escritura no cambia, va a ser lo mismo como lo conocemos. A y B. Entonces, lo que están de aspa rojo, recuerden que ello no lo usamos en la lengua shánica. Entonces, de esa manera vamos. Cha, e, i. Entonces, eso lo tienen que tener claro para que no puedan confundirse en cuanto al examen. Si quizás por ahí viene un examen y le dicen, no, entonces ustedes me tienen que escribir tal frase. Entonces, ustedes recuerden de que C no va en el idioma shánica. Ahora vamos a continuar escuchándole a Wheeler. Wheeler, ayúdanos con la pronunciación de los consonantes y a veces vocales también. Cametza,
A ver, A, Ba, Cha, I, Ja, Ka, Mana, Ña. Hasta ahí nomás. Genial, Nos genial, muchas gracias. faltan Entonces vamos a unos. continuar en lo siguiente. Ok, aquí vamos a encontrar lo siguiente, consonantes que se utilizan. Entonces nosotros aprendimos, ¿no? A, ba, cha. Ahora lo que sigue es lo siguiente. Ja, ka, bueno, la L no lo usamos. Ma, na, ña, o, pa. Entonces, en cualquier forma de cómo nosotros lo estamos utilizando en cuanto a la pronunciación, no varía mucho. Recordemos de que ja es J, entonces solamente es cuando ustedes usan una frase que se empieza a escribir con la consonante J, directamente tienen que ir con la pronunciación de esta manera. Ja, si es con la K, entonces vamos directamente escribiendo con K. Entonces para que de esa manera, si alguien le dice, ¿no? A ver, ¿qué significa? A ver, una palabra. Escríbame Kashiri. Entonces, Kashiri significa luna. Entonces, si ustedes escuchan Kashiri, Kashiri. Entonces, por eso la pronunciación empezamos con K. En toda la escritura que uno va a empezar a escribir en la lengua shánica, va a empezar siempre con ello. Por eso estamos ahí aprendiendo. Ja, ka, ma. Y más adelante estaremos aprendiendo full lo que es palabras para que ustedes puedan. Ahorita vamos a aprender esto, ¿no? Lo básico, lo esencial en cuanto al abecedario. Y algunas gramáticas que son muy, muy importantes para que ustedes no puedan confundirse también, ¿no? Y a eso los voy adelantando para que ustedes puedan tener esta pequeña idea. Entonces, vamos a continuar. A ver, Fiorella, cuéntanos cómo estás o quién tenía problemas, Verónica o Fiorella, tenía problemas en cuanto al internet. De mí nomás no podía salir, pero ahora sí estoy viendo, ya tuve que salir, volver a entrar, ahí recién ya puedo ver. Oh, Soy perfecto, Verónica. perfecto, genial. Entonces, ayúdanos con la pronunciación de color verde ¿Ya? de la PPT que usted está viendo ahora. Ya. Ok. Ja, ka, ma, na, ña, o, pa. Perfecto, muchas, muchas gracias. A ver, vamos a pedir a Araceli. Araceli, usted ayúdanos con la pronunciación. Ya. Ja, ka, ma, na, ña, o, pa. Bien, muchas, muchas gracias. Entonces, ustedes se dan cuenta de que solamente varía en la forma de cómo nosotros, bueno, lo estamos pronunciando, cómo se pronuncia este consonante, ¿no? Entonces no varía de lo que nosotros hemos aprendido, ¿no? En cuanto al castellano. Entonces no hay mucho cambio, solamente sería la pronunciación. Entonces, en la pronunciación es la forma de cómo uno ya va a escribir. Más adelante vamos a estar viendo algunos ejemplos de cada uno de ellos. Y ahí van a estar practicando. Hasta aquí, preguntas, dudas que ustedes tienen o algo adicional que no está muy claro. Todo claro, entonces vamos a Todo continuar. claro como el agua. Continuamos entonces, perfecto. Entonces, terminamos en pa, continuamos con la Q que nosotros conocemos. Entonces, Q no se utiliza, entonces utilizamos ra, sa, ta. U no se utiliza, V tampoco, W tampoco se utiliza, X tampoco se utiliza. Entonces, de lo que nosotros estamos viendo,
cómo estamos descartando algunos consonantes que no se utiliza en la lengua shánica. Ahora vamos a pedir a Wheeler, nos ayuda con la pronunciación. Wheeler. Lo que se visualiza en la diapositiva, ¿verdad? El de color verde, ¿sí lo puede ver? Sí, sí, sí. Ahí dice ra, sa, ta. Ahí está. Entonces, ra, ra. Recordemos, Ra, no ra, ra. Sa es ra, ra. Como la R, ra, 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 ra. ra, ra, ra. Exacto. Tengo que Ah, usar con no ra. es ra, ¿no? No es Ah, ra, ya, es ya. Sí, sí, ra. sí. Genial. Muchas gracias. A ver, vamos a pedir a ver la ayuda de Fiorella. Fiorella, ayúdanos con la pronunciación. Ra, sa, ta. Camexa, muy bien. Ahora vamos a continuar con los últimos que para poder terminarlo. Ok, entonces hay una pregunta que hacían al final. Fue Verónica de por ahí. Entonces, a continuación estamos viendo lo que es ya, Z no se utiliza. Adicional de ello, utilizamos estas consonantes que básicamente es la sha, za, tia. Entonces, estos son lo que concluyen en cuanto al consonante. A medida que nosotros vamos aprendiendo, llegaremos en conclusión a ver la manera en cual se utilizan constantemente o cuál se utiliza muy poco. Por ejemplo, en la ñea, por ahí vamos a ver que no hay mucho, pero de lo que se logra sí se puede. Tía, entonces es la diferencia, la pronunciación. Que una de sus compañeras preguntaba, no sé si está bien o cómo se pronuncia. Ya, ya, sha, za, tia. Entonces, sé que es algo nuevo para ustedes que están aprendiendo, entonces va a ser un poco complicado con la sha, no mucho, con la tsa, T-S-A, tsa, tsa. Entonces, a ver, vamos a empezar ahí con algunas correcciones, pero bueno, vamos a escucharlos. Nos ayuda, vamos a empezar con Araceli. Araceli, usted nos ayuda con las pronunciaciones. Solamente lo leo así normal o como tengo que leerles. No, Sí, es que yo normal. no puedo mucho eso. No está viendo muy claro. A ver, confírmanos. Ajá, un poquito, no puedo ver, está un poquito borrosito. A ver, ¿lo engrando o está muy pequeño? Ya ahora sí está bien, ya. Oh, ya, está bien. Ya. Le escuchamos. Ra, sa, ta. Está bien, ¿no? Entonces estamos con la ya, con la Y, como le decimos, ya. Sí, Como ya, o sea, la R ya lo leo así. no, no es la R, es la ya. La eye, Allá, ya. ya. Exacto, ya. Ahora sí, sha, sa y tia. Ya, sha, ya, Sa ta, ya, y ya. tia. Exacto. Sí, recordemos que esto va a ser un poco difícil. Entre sha, sa. Pero ahí vamos practicando. Sa. A ver, digan sa. T-S-A. Es como que si no estaría la S ahí. Sa. Sa. Es como decir sa, pero con la T. Sa. Sa. Ahí está. El primero, la primera tarea que vamos a tener esta semana, practicar sha, sa, tia. Sé que es un poco complicado, pero vamos a ir manejando y podemos llegar a ser expertos. Ahora vamos a escuchar, escuchamos a Araceli, a Verónica. Verónica, a ver, ayúdanos con la pronunciación.
Hola, Verónica, ¿nos escucha? Sí, joven. Sí, este profesor, disculpe. No se preocupe, está bien. Entonces escuchamos con la pronunciación. De lo que está de verdecito ahorita, de Rasata, ¿eso? Exacto, ya, sha, sa, tia. ¿Cuál? Yo nomás veo Rasata. O sea, es Sha, Ta, Chia, ¿sí? Exacto, ya, Ya, ya. sha, A ver. sa, tia. O A- sea, la T, la S y la A, ¿cómo se le dice? Sa. Tsa, así, ¿no? Tsa. Exacto. O sea, es Sha, Ta, Tsa, Tia y Ya. Así. Ajá. Sí, Ah, recordemos de que la ta hemos ya, utilizado en sí. antes. Ahí está la ta. Es por eso que Sí. aquí estamos utilizando solamente la sha, la tsa y la tia. Aña, ya, ya, Tia y Ya. Aña, ok. Ajá, Ok. exacto. Está bien, no se preocupe. A ver, vamos con Fiorella. Listo, Fiorella nos ayuda con la pronunciación. A ver, ya, sha, sa, tia. Genial, genial. Entonces, es ello. A ver, ahora demos tiempo a Wheeler. Wheeler, ayúdanos con la pronunciación. Bien, a ver, ya, cha, eh, sa, tia. Genial. Está Entonces, bien, ¿verdad? sha. Recordemos que sha, no es cha. Escuché cha, es sha, Sha, S, sha. Exacto. Sha, sha. Ya, sha, bien, gracias. sa, tia. Perfecto. ¿Preguntas, dudas hasta aquí? Cuéntenos cómo vamos. A ver quién recuerda. Vamos con el recordar lo que hemos podido aprender hoy día. ¿Alguien lo tiene ya anotado ahí todo para que nos pueda ayudar en general? A ver, Verónica, Araceli. ¿Tienes? Yo sí le tengo el abecedario anotado ya, profesor. Perfecto. Ayúdanos Ah, entonces con la pronunciación de la A hasta la tía. hasta la ya, todito, los 19, Exacto. ¿vete? Ok. A, ba, cha, e, i, ja, ka, ma, na, ña, o, pa, ra, sa, sha, ya, ya y ya. Ok, ¿Está entonces bien? escuché una repetición entre dos ya. Entonces la diferencia entre tsa y ya, algo así. Sí, sa, ya, así, ¿no? Sa, Eh, ya. ok, entonces Esto empezamos. me confundo. Yo me confundo a partir de cuando empiezo sha, ta, sia, ya, ya. Ahí es donde yo ya no le. Ah, ya. Entonces es ya y tsa. TS es Ajá. tsa. Claro. TS. Ya, tia, Es, sa, genial. aña, sa. En O la mejor dicho, le pronuncio más a la S y la A, ¿no es cierto? Sa. esa, tsa, Ah, ok. genial. Entonces en Profesor, la ok. T y la Y, que significa tia. Entonces hay una diferencia en la pronunciación y en la escritura. Solamente esto. TY. Tia. Ah, ok. Sa, tia. Ahí. Tia. Exacto, Ok, ahí. profesor. Genial. A ver, ¿alguien más lo tiene en su apunte? Que nos ayude. La pronunciación, las 19 consonantes y tantos los vocales que están también ahí. Ninguno. Entonces, ahora sí. Preparemos mm, oído y la forma del acento. Algunos ejemplos que el día de hoy aprenderemos es ello. Abecedario Shánica.
Los de izquierda siempre empiezan con Ashaninka y al lado derecha que ustedes están viendo son los significados, cada uno de ellos. Dudas y preguntas que ustedes puedan tener, pueden hacerlo en el momento o quizás esperar también, ¿no? Pues hay algunas compañeras que, como le escuché hace un momento, que sí ya manejan lo que es la Shaninka, pero están aquí para que puedan más que nada reforzar o aprender mucho mejor, ¿no? Porque a veces como se podría, bueno, me ha pasado, como he tenido alumnos que me dicen, pero maestro, me enseñaron que se dice de esta manera. Entonces recordemos también de que hay variantes lingüísticos. Entonces el Ashaninka, que sí se habla entre lo que les decía, Perené, Río Tambo y Río N, también en la frontera de Brasil, que es el Ucayali, ¿no? Que por ahí también se habla el Ashaninka. Ellos tienen variantes lingüísticos que viene a ser el Asheninka. Cuidado que nos confundamos con el Asheninka, que muchas veces es similar, pero no mucho porque varía muchísimo. Por ejemplo, una de las frases que siempre he escuchado es lo siguiente, que nosotros en Ashaninka los decimos buenas tardes, es Shabitaji, Shabitaji. En Asheninka lo dicen Sheteni. Otra diferencia, en cuanto a plátano, nosotros en Ashaninka lo decimos parenti y en Asheninka lo dicen parianzi. Entonces hay una gran diferencia, pero a medida que nosotros podemos discernir, nos podemos dar cuenta, ¿no? Ok, este es Ashaninka y este es Asheninka. Entonces cuidado que nos confundamos con eso, solamente recordarle. Ahora sí, vamos a empezar. ¿Lo pueden visualizar todo claro o en grande la letra? ¿Me confirman? Kametsa Wamantingari. Ahí está Kametsa. A ver cómo vamos, Fiorella. ¿Se ve claro? Todo bien, profe. En cuanto a Sí, sí, todo bien. las letras sí se ve bien claro o en grande. Ahí confírmeme, No, sí, Verónica, yo Araceli. todo bien. Sí, está bien. Genial. Entonces, vamos a empezar con la A. Todos enfoquémonos. Entonces, la forma por lo que le pinté de color amarillo es la forma de cómo se pronuncia. Por ejemplo, acá dice Ashaninka. Ashaninka. Porque he escuchado también que dicen Ashaninka. Cuidado también con eso. Podemos estar corrigiendo. No, no se dice Ashaninka. Lo correcto es Ashaninka. A ver, empecemos con Fiorella. La pronunciación Ashaninka. Ashaninka. Genial. Wheeler. Ashaninka. ¿Está bien? Ashaninka. Perfecto. Araceli. Lo pronuncio Shaninka, ¿no? Exacto, Ashaninka. Bien. Verónica. Ashaninka. Ashaninka. Genial. Entonces, vamos a ayudar a algunos quizás colegas ahí o compañeros de clase que a veces pronuncian Ashaninka. Entonces, decirle, bueno, la verdad, lo correcto de cómo se pronuncia es Ashaninka. Bueno, agradecido en poder ayudarle, ¿no? Listo. Akotsi. Significado, mano. Akotsi. Akotsi. Ustedes me pueden decir si puedo decir un poco más lento o si estoy avanzando muy rápido para que ustedes puedan estar acostumbrándose al poder escuchar. Porque quizás yo puedo decir, ¿no? Akotsi, Akiparencia, Aracomentotsi, Akacharontsi, Ana. Entonces, como ustedes, wow, ¿qué está pasando? Dijo todo, pero muy, muy rápido. Entonces, lo que yo quiero es que ustedes puedan también
manejar en cuanto la forma de cómo se pronuncia y cómo se escribe. Y más que nada ello, el escuchar es muy, muy fundamental. Genial, entonces se pronuncia Akotsi. Akotsi. Separamos Ako y después decimos sí. Entonces, esas son las pequeñas trabalenguas, se podría decir, que es un poco difícil de pronunciarlo, pero ya se va a soltar poco a poco. Mucha práctica. Akotsi. Entonces, si ustedes quieren poner en práctica ello, pueden decir en casa, ¿no? Enséñame Akotsi, que es mano. Akotsi. Pero más adelante vamos a ver en cuanto cómo se dice, por ejemplo, mano, como tu mano, su mano, nuestra mano, la mano de él, la mano de ella. Más adelante vamos a aprender, porque ahí sí vamos a tener que sí o sí, se puede decir, abrir un poco más nuestro conocimiento. Entonces aquí hay varios cambios, pero continuemos. Akotsi, akiparensi, akiparensi, arako, ara, komentotsi, ara, komentotsi, akacharonsi, akacharonsi, ana. Entonces no se confundan, aquí es ana significa huito, no sé si algunos de ustedes conocen, es una planta que negrea la piel, es muy bueno con, por ejemplo, para que lo utilizan de una manera para poder hacer una limpieza de la piel, ¿no? Ana, aquí también, Ana, ahí vamos. Entonces vamos a escuchar, a ver a Fiorella. Fiorella, ayúdanos con la pronunciación de las palabras que encontramos con A. Akotsi, akiparensi, arakomentotsi, akacharonsi, ana. Genial. Entonces, ubíquese, más que ello, presten mucha atención y enfóquese mucho en cuanto a la forma de lo que está escrito. Entonces, si hay algunos, se podría decir, errores por ahí ortográficos, más que eso sería la forma de lo que lo escribí muy rápido, pero voy a tratar de mejorarlo, ¿no? Por ahí. Pero sí, entonces, más que nada eso, concéntrense mucho de lo que ustedes están diciendo, porque muchas veces lo decimos muy rápido y nos confundimos. Entonces, por ahí puede salir una palabra nueva que en sí se entiende sería, y los voy a ayudar de lo que ustedes van a decir, o quizás por ahí también pueden alguna palabra que no es lo correcto, ¿no? Que se puede decir como son palabras, no son palabras buenas. Entonces evitemos eso, entonces continuemos. Muchas gracias, Fiorella. A ver, vamos a escuchar ahora a Verónica. Ya, profesor. De la A, ¿no es cierto? Exacto, de la A. Akotsi, akiparensi, arakomentotsi, akachoronsi, ana. Ahí está. No controlen sus emociones. Acacharon, sí. Acacharon, sí. A ver, nos ayuda nuevamente. Por ahí lo cambió en vez de la cha. Akacharonsi. Exacto. Akacharonsi. Genial. Entonces, acabamos de escuchar ahí, lo cambió por la O. Entonces, con cuidado ello. Entonces, lo que dijo su compañera, acachoronsi, no tiene un significado. Acachoronsi. Entonces, eso como que no significa. Se puede decir no existe. Pero hay algunos que sí, por ahí vamos a ir mejorando. Si es que hay algunos errores o que se confundan, les voy a ayudar el significado, ¿no? Ahí está. Entonces no lo tomen como, ok, puedo fallar tal letra. No, no. Ahora vamos a escuchar, vamos con la ba. A ver, empezamos con Wheeler. A ver, Wheeler, yo le ayudo con la pronunciación, algunos, o el acento por ahí, algunos cambios. ¿Qué letra? La ba.
Va. A la va. Ya, a ver. Batsatsi, Batsakirontsi, Bititsi. Está bien Genial. en una Gen- palabra. Genial, lo hiciste muy bien, Willer. Entonces, Ya, Batsatsi, Batsakirontsi, Bititsi. Es por ello que lo ya. puse ahí separado hasta donde ustedes pueden pronunciarlo fácilmente, ¿no? Quizás ustedes El pueden. amarillo que... disculpe, disculpe. ¿El amarillo qué significa o Ok, por qué lo entonces, subrayé de amarillo? por lo que está subrayado es la forma de cómo usted puede identificarlo, la pronunciación. Entonces, por ejemplo, usted dice Batsa Kironzi. Entonces, más rápido, Ah, Batsa Kironzi. Entonces, es por eso que les separé. No sé si se entiende o quizás es Kamitsu, Kamitsu, sí. Ari. mexa. Entonces, Bititsi es pelaje o pelo de un animal. Bititsi. Esa es la diferencia. Bititsi. Estoy poniendo ahí entre comillas porque quizás lo puedan confundir con, por decir, pelo de, o cabello, que en sí se dice diferente. Cabello o pluma también es diferente. Entonces, Bititsi, para que puedan saber a qué se refiere si alguien por ahí viene y le dice Bititsi. Ustedes como, ¿qué está diciendo Bititsi? Ok, pelaje de un animal o pelo de un gato o el pelo de un perrito, ¿no? A ver, Araceli, ayúdanos con la ba. Hola, Araceli, ¿nos escucha? Sí, sí. Batsatsi, Batsakironsi, Bititsi. Sí, 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 ahí está, suéltalo, no tenga duda en cuanto a la práctica. Entonces, estamos practicando mucho sí, 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 sí. A ver, ¿cómo vamos con esos sí? Sé que es O un sea, poco difícil. a Bititsi, ver, Bititsi. ajá, bititsi, Bititsi. bititsi. Ajá, entonces va a soltarse de poco a poco. Necesitamos mucha práctica. Como decía, podemos escuchar Ajá. audio, podemos ahí hablar con la familia. Entonces ya tienen una base que ustedes puedan preguntar algo, ¿no? Acerca de un vuelo, que es un avión, ¿no? Así, wow, ahora comento, sí, wow, un avión. O quizás alguien por ahí viene y dice, como, quiero carne. Entonces va a decir en español, quiero batsatsi. Ahí está. Entonces, pero más adelante vamos a estar ya como con las oraciones completas. Por ahora pueden estar practicando con eso, ¿no? Como quiero batsatsi, quiero carne, ¿no? Pero más adelante vamos a diferenciar los tipos de carne para que sea más específico, porque aquí batsatsi es general, ya sea de res, de cordero o de cerdo, ¿no? Continuamos con cha. A, ba, cha. Entonces, cha, empezamos con cherepito, chacopi, chencori, chamanto, cheviro. Ahí está. Como les decía, ¿verdad? Empieza con cha porque no usamos solamente como usualmente conocemos la che, ¿no? Entonces por eso va con cha, chacopi, chamanto. Entonces directo. En la escritura ustedes tienen que tener, si es con cha, es con A, si es con che, es con E. Entonces ahí vamos aclarando. Ahora nos ayuda Verónica. Verónica, ayúdanos con cha. Ya, profesor, ahorita. A ver, ya. Cherepito, chacopi, chencori, chamanto, cheviro. Camexa, pasonki. Muy bien, gracias. Es el significado que acabo de decir. Kametsa, que es en sí tiene varios significados, pero ahora lo estamos utilizando, que es Kametsa, que es muy bien. Pasonki, que es gracias, ¿no?
Oh, muchas gracias. Ahí pueden estar anotando sus apuntes. Ahora vamos a pedir a Araceli. Araceli, continuamos con la cha. Ya. Cherepito, Chacopi, Chencori, Chamanto, Chevico. Cheviro. Cheviro, no puedo ver bien porque está un poco Oh, borroso. ya. Sí, está bien, no se preocupe. Cheviro. Wheeler, ayúdanos, Wheeler, con la cha. La cha, ya a ver. Eh, Cherepito, Cherepito, Chacopi, Chencori, Chamanto, Cheviro. ¿Está bien? Camexa. Camexa, Wheeler. Muy bien, Wheeler. A ver, Verónica, ahora Fiorella. Fiorella, vamos con la pronunciación con cha. Cherepito, Chacopi, Chencori, Chamanto, Cheviro. Cheviro. Pasonki, Camexa, Fiorella. Muy bien. Entonces, a ver, casi, pero bueno, vamos a continuar con E. Enzi, que es bebé, Eroti, Aurora, Etini, Armadillo, Eváncaro, señorita, la edad de 15 años. De 15 años, más que nada de esa edad es como ya señorita, no se puede decir en las comunidades, que actualmente ya lo manejan, ¿no? Señoritas de 15 años o hasta los 18 o 20 años. Básicamente señoritas son personas o mujeres que no, de una edad que no tienen hijos, ¿no? Eváncaro. Como es una manera de cómo decir a alguien, por ejemplo, a su mamá o así, ¿no? Como de cariño, Eváncaro, o señorita, como de cariño, se puede utilizar, pero en sí el significado de Eváncaro es señorita, ¿no? Ahora vamos a pedir a Araceli. Araceli, ayúdanos con la pronunciación, Ya con la E, ¿no? con la E. En, Ensi, Eroti, Eniti, Caro. Ok, vamos a corregir con Etini. Etini. O sea, Etini. Ajá, usted lo vio, pero lo dijo Eniti. Ahí tampoco no existe esta frase, no tiene un significado. O sea, Etini, se lee Etini nada más. etini. Ajá, no, usted lo dijo algo diferente. Eniti. Si le dice en Tipsy creo. ¿Cómo? O sea, le había pronunciado en Tinsi creo, algo así. Eniti, eniti, está bien. Etini. A ver, ahora nos ayuda Verónica. Verónica con la E. Ya, profesor. Enzi, Eroti, Etini, Eváncaro. ¿Es Eváncaro o es Eváncaro? Eváncaro. Ya, Eváncaro, ok, profesor. Eváncaro. Willer, ¿usted nos ayudó con la pronunciación? ¿Con E? Hola, Willer, ¿nos escucha? La E, ya, a ver. Sí, le escucho. O le preguntaba, ¿sí nos ayudó con la E? Todavía no. Sí, Enzi, Eroti, Etini, Eváncaro. ¿Cómo se pronuncia? Está bien, Eváncaro. Ah, ya, Eváncaro. Genial. Sí le preguntaba si usted me ayudó, pero bueno. A ver, ¿alguien falta con la pronunciación? O ya concluimos con todos. Creo con todo, sí. Ok, pero que recuerde con la A. ¿Alguien falta pronunciar con la A? ¿O ya todos pronunciaron? ¿Me confirma? Yo sí, los demás no. Verónica, Yo sí pronuncié todo, profesor. Araceli, Solo que la A me había confundido, le metí a la
O en vez que poner a la A, en vez de decir acacharonte. Ah, ok, agacharon, sí. Genial, sí recuerdo. Araceli, ¿usted nos ayudó con A, Araceli? No pronuncio. Ah, ok, entonces su tiempo, le escuchamos en cuanto a su pronunciación. Ya, a ver. Acotzi, aquí, parenti, aracomectotzi, acacharonzi, Ana. Ana. Genial. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, dudas, comentarios? Fiorella, Willer, Araceli, Verónica, cuéntanos. ¿Algún comentario? ¿Algo más para Por aclarar? mí, Quizás alguna frase que no está tan Todo está claro. bien. por mí está bien, maestro. Camexa. Araceli, quizás hay una frase que no está muy claro para ayudarlo. Sí, pero ya poco a poco voy a estar practicando. Genial. Sí, si usted siente, por ejemplo, pues quiero que puedas nuevamente repetirlo, es muy bueno, ¿no? Por ejemplo, sé que es algo nuevo para poder ayudarle y que ahí puedan quedar un poco más claro, ¿no? Aquí parenti, ahora comento sí, acacharon sí, algo por ahí, si ustedes tienen dudas, pueden hacérmelo presente. Perfecto, ahora continuamos con lo siguiente. Ashánica. Y ja ka ma. Genial. Y de inki, que es maní, inquite, que es cielo o firmamento, irimaki, limón, inchato, que es árbol. Ahí todo claro. Inki, inquite, irimaki, inchato. Ahí está. Entonces, como ustedes se han dado cuenta, hay algunas frases que sí son muy extensos, ¿no? Se necesita mucha concentración. Pero a la vez hay frases que son un poco cortos, ¿no? Y vamos a estar viendo eso. Ahora vamos a pedir la ayuda de... A ver, vamos con Wheeler. Empecemos con Wheeler. La pronunciación con I, Wheeler. Disculpen, no puedo ver lo otro que ha compartido, solamente lo veo lo anterior. O quizás puede ser la señal de usted, Ya, entonces voy a Araceli. volver a entrar. A ver, inténtalo. Sí, sí. Si sigue con ese Ajá. Ya, problema, me avisa. A ver cómo vamos con la señal. ¿Se ve todo claro, Fiorella, Verónica, Wheeler? Confírmenos. Claro, claro, claro. Yo, profesor, para poder ver, tengo que entrar y salir así para poder cambiar la pantalla, porque a veces me queda en una sola pantalla. Yo tengo que entrar y salir. En ese plan estoy ahorita. Oh, ya, entonces es problema de conectividad. Es la señal, creo es el que es por problema. nuestra conexión, tal vez por el internet, que está muy lento. Claro, claro. Fiorella, usted sí nos ve todo claro, ¿verdad? Sí, profe, todo claro. Ok. Entonces, Araceli, ahora sí estamos en la PPT 9. No lo logro, pero ahorita vuelvo a entrar otra vuelta. Creo que es por mi internet. Ok. Ya. Verónica, usted confírmenos. Sí, profesor, de mí ya se ve la letra IA. Listo, estamos en la PPT 9. Confírmenos. A ver, ok. Inki, Inquite, Irimaki, Inchato. Camexa, Pasonki. Ahora continuamos con Fiorella. Inki, Inquite, Irimaki, Inchato. Chato, Camexa. Wheeler, Bien, a ver. Inki, Inquite, Irimaki, Inchato. bien. Ahora sí, Araceli, confírmenos. PPT 9. No, nada. Escucho tu audio nomás, pero no puedo ver la imagen. Wow, entonces está pésimo la Es porque señal. me queda un poco. La señal está muy lenta.
Ah, ok. Lo sentimos, pero puedes usar el apunte ahí para que puedas estar anotando. Ya. Listo, ahora vamos con ja. Hetari, Heto, Hiriti, Hanari. Ya. Entonces, en Hanari estamos utilizando algo que es crudo. Puede ser, por ejemplo, ah, Batsatsi. A ver, ¿quién recuerda qué es Batsatsi? Carne. Ahí está. Entonces, si queremos decir carne crudo, podemos decir Batsatsi Hanari. O también que es yuca cruda, sería Kaniri Hanari. Entonces, algo que es crudo o que no es cocido, ¿no? Entonces ahí para poder tener esta idea de crudo. Genial. Entonces vamos a empezar con Fiorella, con Ja. Hetari, Heto, Hiriti, Hanari. Kamexa. Continuamos con Wheeler. Hetari, Heto, Hirite, Hanari, que es crudo. Kamexa. Verónica. ¿Cómo vamos, Verónica? Ya, profesor, Hetari, Heto, Kiriti, Hanari. A ver, no lo Hanari. veo. Hanari, ajá, no, no parece muy bien. Como está con el color celeste y ahí el azul, no lo puedo. Ah, sí, sí. Hanari. Hanari. Araceli, ¿cómo vamos? ¿Recuperó la señal? Hola, Araceli. Creo que es la señal de Araceli. Continuamos con K. Kemari, Kiaronzi, Kachari, Kaharashi. Kemari, Kemari, Kiaronzi. Entonces, de esa manera, tratemos de pronunciarlo y más que nada en la práctica para que ahí les ayude. Kachari, Ya ahora sí, ya lo puedo ver ya. Kaharashi, Kaharashi. Perfecto, ayúdanos, Araceli, con K. Ya, con K, ¿verdad? Perfecto. Ya, a ver. Kemari, Kiaronzi, Kachari, Kaharanchi. Shi. Kaharashi. Genial. Wheeler, unos Wheeler con K. Bien. Kemari, Kiarotsi, Kachari, Kaharanchi. Kaharashi. Bien. Verónica, usted nos ayuda con K. Kemari, Kiaronzi, Kachari, Kaharashi. Kaharashi. Genial. Fiorella, Kemari, Kiaronzi, Kachari, Kaharashi. Kaharashi. Bien. Entonces, como ustedes se han dado cuenta en el transcurso de la práctica que nosotros estamos realizando, no varía la escritura con la pronunciación. En algunos aspectos, en cuanto el acento. Kemari, Kiaronzi, Kachari, Kaharashi. Entonces, ahí estamos de acuerdo. O hay algo diferente que ustedes están viendo, preguntas, y quizás por ahí como la pronunciación no está igual como está escrito, o cualquier intervención, sírvanse, pueden manifestarlo. Les escucho. Kamares. ¿Ninguno?
¿Alguna pregunta? Maniti. Palenque. Ninguno, ¿verdad? Entonces vamos a continuar. No, Ma, todo ok. entonces ma, maniro, maniti, maranque, machaki, meni. Ahí está. Ah, Maniro, maniti, maranque, claro. machaki. Genial. Ahora vamos a continuar con Verónica. Ayúdanos, Verónica, con ma. Ya, profesor, maniro, maniti, maranque, machaki, meni. Camexa. Araceli, ayúdanos. Maniro, Maniti, Maranque, Machaki, Meni. Camexa. Fiorella. Maniro, Maniti, Maranque, Machaki, Meni. Meni. Wheeler. Vamos, Wheeler, ayúdanos. Maniro, Maniti, Marenque, Machaki, Meni. Ahí está. Entonces corrijamos un poco más con cuanto maranque. Se dijo marenque. Concentración. Maranque. No marenque. ¿Me escucha, Wheeler? Dice Maranque. Ahí está. Entonces lo que usted dijo, marenque, tampoco tiene un significado. Ahí vamos con los tres errores, pero ninguno encontramos algo adicional, un significado. Pero me imagino que más adelante por ahí encontraremos. Ok. Una de las frases que logré poner aquí es Eiro apiacotaro añane. No podemos olvidar nuestro idioma. O también nuestro dialecto, ¿no? Añane significa nuestro dialecto, nuestro idioma, añane, o lo que hablamos, también se puede interpretar de esta manera. Eiro apiacotaro añane. Kamexa, Arigamecha. Kamexa. Kamexa Fiorella, Cametza. Kamexa. Ahí está, es muy bien. Verónica, Kamexa. Eiro apiacotaro añane. Camecha o Tatsiri. Ametantzin Kamexa. Araceli, ayúdanos con el título. A ver, Ya. El donde dice abecedario a Shaninka. sí, lo que está escrito en Ashánica. Abecedario a Shaninka y de abajo, ¿no? Ajá, el significado, bueno, básicamente la escritura en Ashánica. No puedo Eiro, lograr. que dice Eiro, Apiacotaro, Añane. No puedo lograrlo ver muy, muy cerca, está un poco borroso. Uy, vamos a Ah, intentar. ya, creo que lo has cambiado en otro, no logro ver. No, lo Estamos, sigue estamos en PPT 10. ya no, está en el mismo anterior. Ok, es el internet que se quedó En ahí. internet creo. Ok, entonces, Wheeler, usted ayúdanos. A ver, Eiro, la el título. ¿qué palabra? Eiro, Apiacotaro, Añane. Oye, Eiro, Apiacotaro, Añane, significa no podemos olvidar nuestro idioma, ¿no? Ahí Ya. está, Eiro, Apiacotaro, Añane. Camexa. Ahora sí, continuamos con Na, Ña, O, Pa.
Na, naranja. Na, nija, na, nenketsiki. Naranja, nija, nenketsiki. Ahora sí, Araceli, ¿cómo vamos con la señal? Está bien, profesor. Camexa, te escuchamos entonces, Verónica. A ver. Naranja, nija, shiki. Nenketsiki, Camexa. Wheeler, te escuchamos. A ver, naranja, nija, nenketsi, Ya. nenketsi. Nenketsiki, ¿Oí? Camexa. Araceli, Sí, ya lo puedo lograr ver y ahora sí. con na, Ya. Naranja, nija, neuquetiki, nenketsiki. neketsi, Nenketsiki. A ver, ne, nenke, ¿cómo? No te entiendo. nenketsiki. Nenquetsiki. Nenketsiki. Ahí está, nenketsiki. Bien, Ya. continuamos, Fiorella. Naranja, nija, nenketsiki. Camexa, Pasonki, Fiorella. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas que ustedes tienen? ¿Ninguno? Entonces necesitamos mucha práctica. Ahora ya tienen ustedes una base para que puedan pedir algo. A ver, Wheeler, ¿recuerda qué significa Geto? ¿Cuál? Geto. ¿Geto? ¿Qué significaba Geto? ¿Qué significaba Geto? Ok, para ayudarle, Geto Me falta. significa araña. Bien, bien. Entonces, para recordarlo, vamos a hacer algo diferente. Entonces, alguien de ustedes empieza pronunciando en Ashánica y su compañera o compañero le ayudaría con el significado. ¿Está bien? Ahora empecemos con Bien. Verónica y Wheeler. Entonces, Verónica, usted nos ayuda con Ashánica y Wheeler nos ayuda con el castellano, ¿no? Con el significado. Sí, sí. Nija, Entonces, usted dice naranja y Wheeler va a decir naranja. Nija, naranja, Naranja. genial. Continuamos. Creo que yo tengo que hablar en ashánica, profesor, o en castellano. usted nos ayuda con Ashánica y Wheeler nos va a ayudar con el castellano. De la letra N. Sí, con la na. Ok. Naranja, Wheeler, nija, nenketsiki. ok. Perfecto, muchas gracias. Wheeler, creo que es la señal de Wheeler. Ya, naranja, agua, joya. Joya o collar, ¿no? Entonces,
Lo que queremos hacer es lo siguiente, que su compañera pronuncie y usted responda a la par. No sé si me están entendiendo. A ver, vamos a practicar con Fiorella. Vamos, Fiorella con ña. Entonces usted, Fiorella, empieza a pronunciar en Ashánica, le ayudo con el castellano. Entonces usted dice una frase, bueno, una palabra, y yo le ayudo con el significado. Ok. Ñaperori. Ñaperori. A ver, vamos a repetirlo. Ñaperori. Atento. Ñaronzi. Espejo. Ahora yo empiezo. Ñaperori. Atento. Ñaronzi. Espejo. Genial, muchísimas gracias. Ahora usted nuevamente empieza, pero ahora con Wheeler. Wheeler, ¿nos escucha Wheeler? Sí, sí, sí. Y es lo mismo. Entonces su compañera va a empezar y usted responde en español. Ya bien. Ña- Ñaperori. Atento, Ñaronzi. espejo. Ahora empezamos Wheeler con Ashánica. Ñaperori, Atento. ñarotzi. Espejo. Genial. Ahora Wheeler, usted empieza nuevamente, pero esta vez con Araceli. Hola Araceli, ¿nos escucha? ¿Qué pasó con la señal? ¿Está abajo? Wheeler, ¿nos escucha? Sí, sí, yo normal. Entonces usted nuevamente empieza y una es compañera entre Araceli o Verónica. Araceli, ¿cómo vamos? Sí, pero Ñaperori, Atento, ¿Ya? ¿Listo? ñarotzi, espejo. Continuamos nuevamente ahora en Ashánica. Verónica. Profesor, a ver, ¿puede sacar por favor su flechita que está ahí? Ah, lo siento. Ya, ñaperori, ñaronzi. Ok, entonces lo que pasa, usted va a decir ñaperori y Wheeler va a contestar en español. Usted dice ñaronzi y Wheeler sigue contestando. Ñaperori, atento, ñaronzi. mm, atento, Ahí está. espejo. Ajá. Ok, perfecto. Ahora continuamos contigo, Verónica, pero ahora con Araceli. Hola Araceli, ¿nos escucha? sí, sí, hay un poquito. Ahí está, Socio, no la estás. Genial. Entonces, Verónica, usted empieza nuevamente con ñaperori y va a contestar Araceli con atento. Ok, profesor. Ñaperori, naranzi. Espejo. Genial. Ahora, Tonki. Araceli, usted empieza con el Ashánica y Verónica nos ayuda con español. Ya. Ñaperori, Atento, ñaronzi, espejo. Genial. Muchas gracias. Ahora continuamos con O. O nos dice Otziti, Okitsi, Opempe, Ovanzi, Onkiro. Otziti, Okitsi, Opempe, Ovanzi, Onkiro. Entonces nuevamente empiezo junto con Wheeler. Entonces Wheeler, usted
empieza en Ashánica y yo le ayudo con las respuestas. Yo Shanika, ¿verdad? Exacto. Otsiti, Perro, Okitsi, ojo, Opempe, tucán, Obatsi, terreno, Onkiro, ratón. Ahora ya empiezo en Ashánica y usted termina en español. Otsiti, bien. Perro, Okitsi, Ojo, Opempe, Tucán, Obansi, Terreno, Onkiro. Ratón. Ahí está. Entonces, Willer, usted nuevamente empieza junto con Fiorella. Fiorella, usted empieza con español y Willer empieza con Ashánica. Otsiti, Un ratito, por favor. Otsiti, Perro, Okitsi, ojo, Opempe, tucán, Obatsi, terreno, Onkiro. ratón. Genial. Ahora Kamet. cambiemos, empecemos con Fiorella y Willer va a responder en castellano. Otsiti, Perro, Okitsi, Ojo, Opempe, Tucán, Obansi, Terreno, Onkiro. Ratón. Listo. Ahora sí. Gracias, Willer, y gracias, Fiorella. Entonces, Fiorella, usted nuevamente empieza y nos ayudaría Verónica. A ver, Verónica, ¿todo conforme con la línea? Señal. Sí, profesor. Sí, Listo. estoy bien con la línea. Fiorella, empezamos en Ashánica y Verónica nos ayuda en castellano. Otsiti, Perro, Okitsi, ojo, Opempe, tucán, Obansi, terreno, Onkiro. ratón. Ahí está. Ahora empezamos con Verónica y Fiorella con las respuestas. Ok, profesor. Otsiti, Perro, okitsi, ojo, opempe, tucán, obansi, terreno, onkiro. ratón. Genial. Gracias, Fiorella. Ahora continuamos con Verónica, con Ashánica y Araceli. Usted nos ayuda con la respuesta. Ya, profesor. Otsiti, Perro, okitsi, ojo, opempe, tucán, obansi, terreno, onkiro. ratón. Ok, ahora sí empezamos Razón. con bastante. Vamos a empezar con Araceli, la pronunciación y el significado con usted, Verónica. Ok, profesor. Ya. City, Perro, Okiti, ojo, Opempe, tucán, Obansi, terreno, Onkiro. ratón. Genial. Muchísimas gracias, Verónica y Camisa. Araceli Camexa. Ok, ahora continuaremos con Pa. Pa, que es parenti, pa de peranti, pa de parari y pa de pajo, pa de pancozzi. Ahora vamos a continuar con la ayuda de
Fiorella junto a Araceli. Entonces, Fiorella, usted empieza en Ashánica y Araceli con las respuestas. Yo en Ashánica o cómo. Las respuestas en castellano y Fiorella nos ayuda con Ashánica. Ya. Parenti, Plátano. peranti, Ocioso. parari, Nutria. pajo. Pajo. Ok. Pancozzi, Casa. Genial. Ahora nuevamente cambiamos a Araceli en Ashánica y las respuestas Fiorella. Parenti. plátano, Peranti. ocioso, Parari. nutria, Pajo. pajo, Pantoxi. casa, Ok, entonces Pancozzi. Pancozzi con K. Pancozzi. Pancozzi. Ahí está, Pancozzi. En cuanto el pajo es pajo. A ver, Ay, ya. pajo. Pajo. Ahí está, pajo. Pajo. Entonces continuamos con Araceli. Araceli, usted continúa con Ashánica y Wheeler le ayuda con la respuesta. Ya. Compa, ¿no? Sí, compa. Ya. Parenti. No, parenti, claro. Sí, está bien. Wheeler, ayúdanos con la respuesta. Plátano. Peranti. Ocioso. Parari. Nutria. Pajo. Pajo. Ok, ahí es pajo. Ay, ya. Pajo. Ajá, pajo. ¿Qué es pajo, no? A ver, nuevamente continuamos con pajo. 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 Ahí está, pajo. Pajo. Ajá, es pajo, ¿no? Ahora sí, el último, Pancozzi. pancozzi. Casa. Ahí está, ahora sí, vamos Wheeler, usted con Ashánica y Araceli nos ayuda con los significados. Parenti. Plátano. Peranti. Ocioso. Parari. Nutria. Pajo. Pajo. Pacotze. Así, entonces, Plátano. pajo es pajo. Hay una diferencia aquí. Pajo. Pajo, entonces la respuesta sería pajo. El significado, no pajo. Pajo, pajo. Pajo. Ahí está. Pancozzi, Camexa. Gracias. Entonces ahora nos ayuda Wheeler con Verónica. Wheeler, usted tenga Ashánica y las respuestas Verónica. Ya, profesor. Parenti. Plátano, Pera. ocioso, Peran. Parari. nutria, Pajo. pajo, Pacotze. Okay, casa. entonces, pajo. No es pajo. Pajo. Ahí está, pajo. Y el significado es pajo. Pajo. Ahí está. Ah, diferentes. Pajo. Y ahora yo, profesor, en Ashánica. Sí, faltó el último. Ya. Ya. Pancozzi, casa, ya lo dije. No, Wheeler, tengo que decirlo. Wheeler. Ya, profesor, ya. Disculpa.
Pacotzi. Casa. Ahí está, ahora sí, empezamos en Ashánica, Verónica y Willer con los significados. Parenti. Parenti, Plátano. parenti, Parenti. ahí está. Plátano. Peranti. Ocioso. Parari. Nutria. Pajo. Bajo. Pancozzi. Casa. Camexa, Camexa, Verónica, Pasonki, Pasonque. Pasonki Willer. Ahí está, entonces hemos logrado aprender nuevos vocabularios el día de hoy, que esto le ayudará muchísimo en el transcurso de esta semana para que ustedes puedan estar practicando en casa, ¿no? Entonces ya tienen una base para que puedan pedir algo. Entonces, si quieren decir, quiero naranja, que es quiero naranja. Ahí está, muy común, nija. Entonces, quiero nija. Entonces, hay diferencias entre agua hervida, que es para tomar, o es solamente agua del caño, o también puede ser agua en el río, ¿no? Entonces, hay una diferencia, pero esto es en común, se dice nija, que es agua, ¿no? O también pueden decir nija como algo general, un río. Pero más que nada, nija significa agua. Para tener claro en esto. Y hasta ahí todo claro. Ok. Entonces, en plátano, que significa parenti. Plátano. Escuché por ahí, dijo parenti. En este SI. Parenti. Parenti. Entonces, por ahí también, quizás como, oh, usted es muy vago, muy ocioso. Entonces le dice, usted es peranti. Entonces, ya por ahí queda, ¿no? Peranti. Entonces, si alguien dice peranti, que a quién le están diciendo ocioso. Mm, Entonces, ya. ya pueden estar aplicando esto, ¿no? Sí, sí, sí. O Voy a kitsi, aplicar. ojo, o kitsi. Ahí está. Preguntas, dudas, pueden estar haciendo sus pequeñas conjugaciones ahí con ello. Mm, todo claro. Bueno, por mi parte. ¿Qué dicen los demás? Preguntas, Fiorella, Araceli, dudas, ninguna. No, todo está bien. Todo claro, todo claro. Ok, ahora sí. Eiro, apiacotaro, añane. No podemos olvidar nuestro idioma. Ra, sa, sha, ta. Ok, ahí vamos. Ra, entonces, eso es lo que quería explicar. La ra nunca vamos a encontrar al iniciar. Muy, muy complicado. Pero sí podemos encontrar intermedio. Por ejemplo, Marathi, ra, intermedio. La mayoría va a ir intermedio. Ra, Kento, ri, ri, Kento, ri. Menkori, menkori. Entonces, la ra, recuerden que va a ser intermedio, no al inicio. A ver, quienes están atentos a la Araceli, ¿cómo podemos encontrar la ra en las frases, en las palabras? En el acento Intermedio. Ra, intermedio. intermedio de las frases o de las palabras. ¿Es cierto, Ah, Fiorella? Hay Fiorella que nos dice con la ra. ¿Dónde encontramos la ra, Fiorella? Sí, profe. ¿Dónde encontramos? Intermedio al inicio. Intermedio. Ahí está, intermedio. Es cierto,
Verónica, intermedio al inicio. Intermedio, profesor. Ahí está, intermedio. Genial. Entonces, empecemos nuevamente con los significados y las respuestas, quienes nos ayudarán. A ver, vamos, empecemos con Fiorella y Verónica. Entonces, Fiorella, usted empieza con Ashánica y Verónica con la respuesta. Marathi. Verónica, ¿nos escucha? Sí, profesor. ¿De cuál empiezo? Como hay mucho por acá donde vivo, no escucho muy bien. Usted va a hacer la respuesta de Ra. Todo lo que es Ra. No le tengo ahorita. A ver, voy a volver a entrar y salir para tenerle al... Ah, Igualmente Un mi ratito. imagen no lo tengo. ok, tenemos invitados ahí. A ver, Wheeler, ayúdanos con el significado. Eh, con la Ra, Perfecto, perfecto, con Ra. Fiorella, a ver, nuevamente empecemos. Tengo, ¿verdad? Marathi. Aguana. ¿Yo lo hablo en ashánica o en español? Ya, entonces, ya regresó su señal. Wheeler, nos espera un momento, continuemos entonces. En español nos ayuda Verónica. Ok, profesor. Ahora sí, nuevamente Fiorella, por favor. Marathi. Guanajuaraco. Kentori. Chicharra. Menkori. Neblina. Camexa. Ahora Verónica, usted empieza con Ashánica y Fiorella con la respuesta. Ok, profesor. Marathi. Guanajuaraco. Kentori. Chicharra. Mencori. Neblina. Camexa. Perdón. Entonces, Verónica, usted nos ayuda con Ashánica y Wheeler nos ayuda con la respuesta. Ok, profesor. Marathi. Gua, Guanara, Guanajaraco, Guanajar, Guanajuato. Kentori. Chicharra, Mencori. Neblina, Continuemos, Wheeler, en Ashánica. Marathi, Guanajuaraco. Kentori, Chicharra. Mencori. Neblina. Camexa. Araceli, ¿cómo vamos, Araceli? Araceli, ¿cómo vamos? Voy a volver a entrar, creo que mi línea es, no puedo lograr ver la imagen. Ok, está bien. Ok, por Ya tanto, ahorita como esperando a Araceli, continuemos con la Sa. Era Sa, ahora con la Sa. Santari, Samampo, Samporo. Santari, cedro, Samampo, ceniza, Samporo, boa. Entonces por ahí hay dificultades, pero bueno. A ver, vamos a empezar con Wheeler. Wheeler, usted va con Ashánica y yo voy con la respuesta. Ashánica, ¿no? Con Sa, Ya. Santari, cedro, Samampo, ceniza, Samporo. boa. Camexa. Ahora continuemos usted, Wheeler, en español y Fiorella en Ashánica. Bien, compañera.
Willer, usted empieza en Ashánica. Ah, pensé que iba a empezar español. Y ya. Santari, Fiorella, la respuesta. Cedro, Samampo, ceniza, Samporo, boa. Ok, ahora empecemos Fiorella en Ashánica y Willer, la respuesta. Santari, Cedro, Samampo, Ceniza, Samporo. Boa. Camexa. Verónica, avancemos con Sha. Ya, profesor, yo hablo en Ashánica. Exacto, Sha. Ok, profesor. Todo Sha. De Sha, profesor. Exacto. Shatoni, Machetero, Shaki, Ungurabe, Shima, pescado, Sharoni. Añuje. Ahora continuemos con Ta. Ta y empieza Fiorella con Ta. Ma Tampía, ya. Tampea. Machetero, Estamos con la talla. Verónica, sí, profesor. estamos con Ta. Ok, profesor. Hablo en Ashánica. Sí, entonces usted habla bueno, usted en español y Ok. Fiorella Ya, en Ashánica. ok, profesor. Tampía, Viento, Tontori, cuerpo, espín, Tibana, piña, Tibi. sal. Camexa. Ahora sí, empieza usted, Verónica, en Ashánica. Ok, profesor. Tampía, Viento, Tontori, cuerpo espín, Ivana, piña, Ibi. Ibi. Ok, exacto. Muchas gracias, Fiorella y Verónica. Araceli, Araceli, cuéntanos cómo va con la señal. ¿Todo claro? Hola, Araceli. No, no puedo lograr ver la imagen. Ok, entonces la señal está muy, muy difícil. Solamente puedo llegar a escuchar su audio, pero no la imagen. La señal está muy lenta. Ok, ok. Está bien, no se preocupen. Esperemos que pueda mejorarse en cuanto a la señal. Ahora vamos a continuar con Wheeler. Hola, Wheeler. ¿Nos escucha Wheeler? Con Tza. Aquí presente. Vamos, Sí, Wheeler. escucho. Tza. Todo con Tza. Zarato, Ok, es Zarato. Zarato. Arato, Arato, Zarato. Morral. Ya. sí, beta, Civeta. Mantarraya. sí, beta, sí, beta, ¿no? Sopari, Chompari. Garza. son, Con M. Chompari. Sonkiri, Tonkiri, colibrí, Ki, Sin, Sinticana, Siticana, que es ají, Sinticana, Camexa, Pasonki, Wheeler. Continuemos a ver, Araceli, a ver, oh, Araceli, ¿cómo va con la señal? ¿Sigue igual? Verónica, Verónica sí nos escucha, ¿verdad? De mí sí está bien, profesor, la señal. Entonces vamos con ya,
Verónica, Ok, profesor. Yorini, Gallito de las Rocas o de la Roca, Yeye, hermano, Yotanchipanko. Yotanzipanco, escuela o centro de estudios. Camexa, Pasonki, Aña, Verónica. o sea, es yo. Ok, profesor. Sí, Yotanzipanco. Aña, Yotanchipanko. Así. Ok. Camexa. Continuamos con Fiorella. ¿Cómo vamos, Fiorella? Señal, ¿todo bien? profe. Con tía. Recordemos la escritura con tía. Chapa. Tía con y latina. Ah, Tía, todo es tía. tiapa. Ahí está. Tiapa, gallina. Tiapaja. Tiapajaniki. Tiapajaniki, que es pollito, ya. Tiapampaco. Tiapapanco. Tiapapanco, ahí está. Tiapapanco, gallinero. Ahora, ¿cómo vamos a Araceli con su señal? Ok, entonces, el día de hoy lo que hemos aprendido es algunas palabras en cuanto al abecedario. Ahora veremos un poco más sobre Zaparipe Sankenapato Tansi Ashánica, que es el abecedario Ashánica, ¿no? Ahora, como nosotros ya hemos podido ver, ahora aquí veremos Antarozapa, que significa mayúscula, y Orijanizapari, que es minúscula. Orijanizapari, minúscula. Entonces, es igual, como les decía, ¿no? En el español. Sin embargo, solamente es la diferencia de la pronunciación. Entonces, a, ba, cha, i, ja, ka, ma, na, ña, o, pa, ra, sa, sha, ta, sa, tia, ya. Entonces, eso es los 19 consonantes. Y también en Orijanizapari, que dice minúscula. Es igual, ¿no? A, ba, igual. Todo lo que están en mayúscula encontramos en minúscula también. A, ba, cha, i, ja, ka, ma, na, ña, o, pa, ra, sa, sha, ta, sa, tia, ya. Entonces, al igual como están en el castellano o en el español como nosotros utilizamos, entonces en la Shánica es igual. Sin embargo, respetamos, ¿no? En cuanto a sus consonantes, con lo que no se lleva ahí, pero que podemos manejarlo, ¿no? ¿Alguna pregunta, duda? Profesor, una consulta. En las vocales solamente tiene 4 nomás, profesor. Exacto, tenemos 4 vocales, justamente aquí vamos a verlo. Ya. Bantetziza, que es vocales. Antarochapa, como vimos que es mayúscula, en este caso estamos viendo la A, E, I, O. En la Shánica no utilizamos la U. Orijanizapari, que es minúscula, y también que está A, E, I, O. Ahí está. Entonces, la pregunta, Verónica, que usted tenía, ahí está. A, E, I, O. Esas son las que utilizamos en cuanto a las vocales. ¿Alguna otra pregunta adicional? Verónica, Fiorella, Araceli. ¿Cuántas consonantes hay en lo que es Shan? 19 Historias. consonantes.
Y 4 y vocales, ¿verdad? 4 vocales. Ah, Perfecto, entonces eso sería en la clase de hoy que estamos aprendiendo sobre vocales. La próxima semana estaremos empezando con los números y ya a poder ver algunos, por ejemplo, las pronunciaciones, ¿no? Vamos a ver un poco más sobre la forma de la gramática y ya poco a poco así podemos ya centrarnos, ¿no? En cuanto a o conjugaciones, que eso también lo veremos a través de las clases. Y al fin vamos a tener pequeñas dinámicas que nos ayudará a formar las frases, ¿no? Por ejemplo, a ver, tal frase, ¿cómo sería si es yo, tú, él, ella o él? Si, como por ejemplo, él quiere dormir. pronombres, ¿verdad? Claro, en cuanto a los pronombres, ¿no? Pero en este caso voy a poner una imagen que ustedes pueden reconocer quizás de imágenes, pero ustedes necesitan escribirlo. Pero eso vamos a verlo al final, ya cuando está a punto de terminar las clases, ¿no? Para que de esa manera sea más dinámico y también la forma de que ustedes puedan aprender mucho más rápido, ¿no? Pero sí, ahí vamos a estar viendo con el tiempo. Es muy corto, pero ahí vamos con eso. Muchas gracias a Fiorella, Araceli, Verónica, Willer por su tiempo, permitiéndonos poder aprender más de la lengua Xánica. Pasonki, Maroni, Pasonki, Obamentíncari. Kametsa. A ver si es que me ayudan prendiendo sus cámaras para una foto. Recordarles también sobre sus correos electrónicos. Ahí está. A ver, ahí se apagó la cámara. Verónica, muchas gracias. A ver, Arceli, Fiorella. Muchísimas gracias. Algunos que le están faltando algunas cosas más en cuanto a la información por interno y también ahí le estoy enviando el PDF que estará en el grupo. Muchas gracias. Pasonki, Hatahana. Entonces, profesor. Pasonki, Gracias. Hatahana. Gracias. Gracias. Pasonki.